Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa, Puntos de Encuentro, un espacio diseñado para la reflexión y el análisis. Yo soy Lorena Camacho, docente de Educación Física de grado quinto y estaré moderando este programa. Me acompañan hoy Isabela Campo del curso quinto D e Isaac del curso 11F. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien. Gracias a todos ustedes por este espacio, por todas las personas de YouTube que nos acompañan en este momento. Y bueno, espero que lo disfruten. En un momento estará Isaac con nosotros. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema relacionado con el deporte y los significados que este tiene en nuestra sociedad colombiana. Tenemos un invitado muy especial que nos convocará a reflexionar, a despejar dudas, a analizar un poco el contexto de este deporte en nuestro ámbito nacional. Él es David Leonardo Quitián Roldán. Hola Lorena, gracias a ti, al Colegio Cafam por la invitación. Estoy complacidísimo de estar con ustedes hoy, dispuestísimo a que conversemos de temas importantes del deporte, la recreación, la educación física, la nación. Así es que saludo a todos los que están aquí conmigo conectados del colegio, pero también a todos los que están en sus casas, también siguiéndonos a través de la red social YouTube. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, David Quitián Roldán es doctor en antropología de la Universidad Federal de Fluminense en Brasil. Es magíster en antropología y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su tesis de maestría, una etnografía con boxeadores, fue declarada meritoria y seleccionada para publicarse con el sello de la Universidad Nacional. Su tesis doctoral versó sobre las contribuciones del fútbol y el ciclismo colombiano a la nación moderna a través de la radio. Fundador de la Asociación Colombiana de Investigadores y Estudios Sociales de Deporte, Asciende. Es editor de 2 libros, Estudios Socioculturales del Deporte, Desarrollos, Tránsitos y Miradas, El fútbol, identidades y nacionalismos en América Latina, y autor del libro Fútbol sin barrera, Mi segunda piel, que este último fue un Premio Nacional de Cultura en el 2013. Y la experiencia de ser boxeador en Bogotá, un ejercicio etnográfico en el mundo de las narices chatas, ha sido ponente en más de 25 certámenes internacionales, como en Gran Bretaña, en México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y, por supuesto, en Colombia. Con gran experiencia de más de 10 años en la docencia universitaria en estamentos públicos y privados. Es director de la revista Desbordes y del programa de radio RUP. Este es de la Universidad UNATA. Es blogger en el periódico eltiempo.com y en Fútbol Red, y columnista de razonpublica.com. Actualmente es docente investigador junior en clasificación del Ministerio de MinCiencias y profesor investigador de Unillanos y la Fundación Universitaria Compensar. Nuevamente, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, dispuestísimo de verdad que a conversar, a charlar de temas tan importantes, y soy todo oídos y estoy muy disponible para ustedes, así que adelante con lo que crean que podamos conversar. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente que nos está acompañando en este momento. Quiero contarles que hoy nuestro programa tiene una actividad innovadora, y es que vamos a hacer una rifa de uno de los libros
que recientemente está publicado por el doctor David y pues no aparece aún, está recién estrenadito, en un momento él se los compartirá. Y la idea es que ustedes interactúen a través del chat, nosotros vamos tomando sus nombres y con una ruleta de sorteo vamos a elegir el ganador de este libro. Entonces voy a invitar a mi querida Isabela a que empieces con tu primera pregunta. Adelante, Isabela. Bueno, David, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor. En este momento nos acompañan personas de todo el colegio y también nuestros compañeros de primaria. Por esta razón, me gustaría que nos contaras qué estudia la antropología y de qué se trata. Qué buena pregunta, Isabela. La verdad que una pregunta muy pertinente porque cómo conversamos de temas de sociología y de ciencias humanas sin antes no hacernos las preguntas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso de la antropología? Es una ciencia social que tiene casi 2 siglos, casi 200 años. Surgió en Europa como una necesidad de comprender a los otros. Devolvámonos 2 siglos, 200 años atrás, cuando digamos, la tecnología marina recién estaba empezando. Es decir, la gente se embarcaba en los mares, todavía sin saber qué había al otro lado del mar, sin qué encontrarse. Existía el mito, tú lo viste en clase de historia y de sociales, de que la Tierra antes era plana, entonces tenía a los extremos una cascada universal. Entonces, los marineros tenían mucho temor de enfrentarse frente a esos acontecimientos que los podía llevar a perderse en los mares para siempre. Pues ese desarrollo de la navegación llevó a muchos expedicionarios a encontrar tierras que antes no se tenían en cuenta por parte de Europa. Es decir, habían otros continentes, África, América, Oceanía, y en algunos de esos hallazgos, navegantes ingleses llegan digamos, a todas esas islas de Polinesia y Melanesia y empiezan a tener contactos con pueblos indígenas que tenían, por supuesto, que otras lenguas. Entonces, ¿cómo surge la antropología? Que es tu pregunta, Isabela. Por la necesidad de conocer al otro, porque inicialmente todo se trató de encuentros amistosos que después se fueron tornando agresivos. Entonces Inglaterra instala, por ejemplo, para el caso de los ingleses, instala soldados, instala fuertes. Los indígenas combaten contra ellos porque pues, obviamente reclamaban su derecho a habitar en sus territorios. Entonces los ingleses se dieron cuenta que no comprendían a los indígenas, no comprendían ni su cultura, ni su comida, ni su mente, y que iba a ser un largo de sangre fruto de la incomprensión. Entonces la antropología surge de pronto de una forma azarosa, porque los marineros y los clérigos, o sea, los religiosos que llevaban informes a la metrópoli, a Londres, habían personas de las universidades que empezaban a leer esos informes y que imaginaban cómo podía ser el sentido común, como la lógica de esos pueblos indígenas. Esos fueron los primeros antropólogos. Se les llamó antropólogos de gabinete porque imaginaban cómo serían los otros desde la distancia. Después nos dimos cuenta, se dieron cuenta ellos, que lo mejor era viajar hasta allá y convivir con los indígenas para comprender su mundo, sus dioses, sus creencias, sus mitos, sus prácticas, sus rituales. Y poco a poco empieza a surgir entonces la antropología. Grosso modo, para resumirte, Isabela, y para que todos me comprendan, la antropología es una disciplina de las ciencias sociales que busca comprender a la especie humana en su diferencia y a valorar lo distinto que somos. La antropología reconoce que somos no una sola cultura, sino varias culturas y que cada cultura tiene su riqueza por el solo hecho de ser diferente, singular, distinto. Entonces la antropología es la ciencia social que estudia la diferencia, que estudia las distintas formas de pensar, concebir, obrar y relacionarnos. Eso tiene ya 200 años. Por supuesto que hay ya hoy día muchos teóricos y teóricas, muchas teorías, muchas metodologías, y la antropología es hoy por hoy una ciencia muy importante para comprender lo que somos, pero también para comprender aquello que no somos. Es entonces así el ABC de la antropología en los términos más simples que yo puedo explicar. Muchas gracias, David. Otra pregunta que te tenemos es, ¿cómo se construye nación a partir de la escuela, la educación física y el deporte?
Wow, tremenda pregunta, Isabela, gracias. Mira que la nación, ahora estamos nosotros con una constitución que es la Constitución de 1991, pero antes de esa constitución existía otra, Isabela, que era la Constitución de 1886. Es decir, había como otro libro donde estaban todas las normas de lo que debíamos ser como sociedad. Y esa antigua constitución, no la del 91, no la actual, la que tiene ya 30 años, sino la anterior, decía que éramos un solo pueblo, un solo Dios y una sola nación. Significaba que ese libro antiguo, la anterior constitución, no creía que éramos diferentes. Desconocía que aquí existían pueblos indígenas y también desconocía que aquí había habido presencia de África, porque no se te olvide que los europeos traen a los africanos encadenados, ¿verdad? Los esclavizan aquí en América. Todo eso que está sucediendo, Isabela, no sé si tú escuchaste esa noticia que hubo ayer de que se derribó una estatua y de que se están derribando estatuas en el mundo. Todo eso tiene que ver con que los indígenas que todavía existen hoy día, que están entre nosotros tenemos sangre indígena. Un componente importante de nuestro cuerpo es la sangre indígena, la sangre africana y por supuesto la sangre de presencia europea. O sea, somos como un crisol de etnias, ¿no? De culturas. Entonces, el tumbar esa estatua tiene que ver mucho con tu pregunta, porque los indígenas que lo hacen consideran que no se le podía rendir un homenaje a un español que en su momento había sido un etnocida, digamos que había ocasionado muertes de muchos indígenas. La postura indígena de hoy día es que ese homenaje ya no se puede hacer, porque hacerle un homenaje significaría, una vez más, digamos, alabar a quien en su momento ejerció mucha violencia física y simbólica. Entonces la pregunta tuya, Isabela, tiene que ver con que la Constitución, esa antigua Constitución cambió. Con la de 1991 ya reconocemos que somos una nación pluriétnica y multicultural. Entonces la respuesta concreta es esta. Primero, no somos una nación, sino somos una nación de naciones. La primera respuesta es esa. Es decir, aquí hay naciones indígenas, aquí hay naciones afrocolombianas, aquí en Colombia somos además un mosaico cultural porque acá hay un dechado de muchas regiones. Tú sabes que en la costa es una cosa distinta a la atlántica, a la pacífica, a los llanos orientales. Yo hablo desde aquí, desde Villavicencio, lo que significamos los llaneros, ¿verdad? Todo lo que significa el Tolima Grande, la región andina. Y si tú miras, Isabela, son distintas comidas, son distintas músicas, son distintas sensibilidades. En Colombia llamamos gente de tierra caliente y de tierra fría, ¿no? Y decimos los colombianos que nos portamos distinto dependiendo de dónde vivimos. Pues bien, eso no habla otra cosa, Isabela, de que somos una nación de naciones. Lo rico de Colombia como cultura es que somos distintos. El problema es que a veces no sabemos coexistir ni convivir. Entonces tu pregunta era, ¿cómo contribuía para la creación de la nación la escuela? La escuela contribuye de una forma importantísima, porque cuando uno está estudiando, ¿verdad? Uno lo que debe aprender es de constitución, sabiendo que somos distintos, diferentes. Uno tiene que aprender cuándo fue aquello de la independencia y qué significó eso. Es decir, la escuela nos ayuda a tener una memoria histórica y a comprender los distintos procesos sociales que ha habido. ¿Para qué sirve la educación física? Para formar los cuerpos de la patria, como se decía antiguamente, ¿sí? Antiguamente se pensaba que se debía educar a los hombres, por ejemplo, para el trabajo rudo y a las mujeres para el trabajo de motricidad fina, para tejer, para bordar, para cocinar. Eso se enseñaba inclusive en clases de educación física, eso ha venido cambiando. En su momento también la educación física pretendió, y lo hace constantemente, que tuviéramos unas costumbres higiénicas, se llamaba el higienismo, que significaba que nos íbamos a mejorar como una raza. Digamos que esa palabra raza ya se ha cambiado mucho, porque se ha dicho que somos una única raza, la raza humana, que ya no hay, lo que hay son etnias, culturas, pero eso se aprende es en la escuela, eso que te estoy hablando. Entonces la educación física es aquella que concibe que todos los seres humanos también somos cuerpo. No hay una división entre mente, espíritu y cuerpo, sino que somos una sola entidad. Y la educación física contribuye a que los cuerpos que somos nosotros, ¿verdad?, comprendamos nuestra relación con el entorno, con los demás y con nosotros mismos. Y la otra pregunta entonces era la escuela, la educación física, y la tercera, ¿cuál era, Dani? Isabela. Era el deporte. El deporte. Y el deporte llega casi de la mano de la educación física.
Y el deporte es aquel espacio que permite que el espíritu humano se eleve a su máxima expresión. Inicialmente el deporte lo que buscaba era hacerle como un homenaje al triunfo del espíritu. Un espíritu que era capaz de poner al límite su humanidad en procura de ser, como se decía antiguamente en los Juegos Olímpicos, todavía se dice, para ir más alto, más lejos y ser más fuerte. Por supuesto que eso significa alto rendimiento en algunos casos. Más adelante vamos a hablar de cómo hay otros deportes que no son solamente alto rendimiento, sino que también hay deporte para todos y para todas, deporte recreativo, deporte social comunitario. De eso seguramente vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias, profesor David. Ahora tengo el gusto de presentarles a Isaac Jiménez, es estudiante del grado 11F, y él va a formularte la siguiente pregunta. Bienvenido, Isaac. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están acá conectados y al doctor Kitian por estar acá con nosotros. Y siguiendo en la línea de pregunta de Isabela, le quisiera preguntar cuál es la relación entre el deportista y el territorio y la relación entre el deportista y la ciudad. Isaac, ¿cómo estás? Un gusto y te agradezco mucho la pregunta también. Definitivamente, preguntas muy inteligentes que nos permiten conversar y llevar como una línea argumentativa. Tu pregunta tiene mucha relación con las que me formuló ahora Isabela, y esta concretamente porque habla de esas relaciones entre el territorio y los deportistas y las ciudades. Imagínate que cuando uno se devuelve en los libros de historia y, por ejemplo, queremos encontrar el origen de los juegos, de los deportes, de los Juegos Olímpicos, y vemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos del mundo antiguo, del mundo griego, lo primero que nos sorprendemos es de esa manera como los deportistas eran considerados héroes y eran aclamados. Isaac, se decía que si un atleta vencía, se debía derribar una parte del muro de la ciudad para que su carro, el que lo llevaba, era un carro tirado por caballos, pudiera entrar él como un nuevo héroe, y se decía que aquel que ganara una victoria de ese mundo antiguo, que le ponían una coronita de laurel, decía que podía vivir por siempre con miel entre sus labios, es decir, el dulce sabor del triunfo, de la victoria. La diosa Nike, que es la diosa griega de la victoria, que después una empresa, no sé si tú sepas, Isaac, una empresa norteamericana, que ahora le llamamos Nike o Nike, realmente el nombre de la compañía norteamericana debería ser Nike, si pronunciáramos el nombre de la diosa no con acento anglosajón, sino con el origen etimológico de la palabra, que en este caso es un referente histórico. Entonces, desde siempre hubo esa suerte de afición por los representantes de mi comunidad. ¿Qué es lo que ha hecho el deporte desde entonces a hoy día? Ha servido como un canal de las identidades. Es decir, todos aquellos nos acabamos identificando con quién va a correr, a luchar, a jugar por nosotros. ¿Sí? Y eso ha suscitado muchos orgullos comunales, regionales y nacionales. Por supuesto que el exceso de orgullo también tiene un problema. Seguramente podemos hablar del más adelante, que son los excesos de violencia asociados a que me enorgullezco tanto que peleo con el otro, que también se enorgullece por otra divisa o por otro campeón o por otro equipo. Eso es un problema si no se sabe manejar bien, pero el deporte ha hecho mucho por Colombia. En una época, por ejemplo, en que había peleas entre liberales y conservadores, eso se llamó Isaac a mitad del siglo pasado, el bipartidismo, la lucha entre liberales y conservadores. Tal vez tú lo has estudiado en clases sociales, de historia, la muerte de Gaitán, todo lo que significó el Bogotazo, Isaac, que era el momento en que hubo mayor refriega entre los colores políticos de uno y otro lado. Y en esa época, Isaac, se inventaron el torneo profesional de fútbol, ¿sí? De hecho, en Bogotá, dos equipos emblemáticos, el azul, ¿verdad?, y el rojo, ¿sí? En su época se decía que cada uno representaba los colores de los partidos políticos. Millonarios, ¿verdad?, tenía entonces el color del equipo aristocrático, de sangre azul, de noble abolengo, con un nombre además aristócrata, ¿verdad?, Millonarios. Y del otro lado, entonces, digamos, se hacía una asimilación con el Partido Conservador, ¿sí? Que en su política filosófica pretende conservar, mantener,
¿sí? Y del otro lado, el Partido Liberal, que en su momento se asimilaba al Santa Fe, que era más pasión, más popular, más creencia, más fe, y por supuesto al sur. Si tú vas al Estadio El Campín hoy día, ¿verdad? Ese tótem de ciudad que es el Nemesio Camacho El Campín, tú observas que en el camerino norte, y la portería norte de hecho siempre es en la que juega Millonarios de arranque, y la portería sur es la de Santa Fe y el camerino sur, camerino norte de Millonarios en el Campín, camerino sur de Santa Fe. O sea, se mantiene todavía hoy día, ¿verdad? 70 años después de iniciado el torneo en Colombia, la misma estructura donde hay unas representaciones, inclusive geográficas, políticas y culturales. Por supuesto que hoy día ya está mezclado, es decir, hoy día hay hinchas de Millonarios en toda la ciudad de Bogotá y de Santa Fe también, y en todo el país, porque son equipos nacionales, ¿no? Los dos equipos de la capital tienen hinchada en toda Colombia. Pero, ¿qué quiero significar con este ejemplo que te pongo a partir de tu pregunta, Isaac? De que sí hay un vínculo muy poderoso entre el territorio y el atleta por aquello de la identidad. Aquello, yo no quiero mencionar la palabra esencia, porque la palabra esencia a veces es peligrosa en el sentido de que los esencialismos no existen, porque somos personas dinámicas, o sea, nadie se queda para siempre igual, todos cambiamos, mutamos. Asimismo, también las sociedades cambian y mutan. Entonces, digamos, esas identidades en tránsito que se van reinventando a sí mismas. Para rematar la respuesta, te voy a decir algo. En tiempos de Mundial de Fútbol, yo viví un tiempo en Brasil. Se decía en Brasil ha ido a todas las Copas del Mundo. O sea, Brasil es la selección que fue a todos los mundiales, no faltó a ninguno. Se decía que Brasil se reinventaba cada 4 años. O sea, cada 4 años Brasil se podía reinventar a sí mismo a partir de lo que sucedía en el Mundial de Fútbol, porque iba a todos los mundiales. Cuando era eliminado por exceso de juego bonito, entonces decían que le faltaba disciplina, orden, táctica. Y cuando lo eliminaban por exceso de táctica, orden y disciplina, le decían que le faltaba el juego bonito. Entonces Brasil estaba como en ese ciclo, como en ese círculo entre el juego bonito, que es el juego bonito, y la disciplina, el orden, lo correcto. Algo así como lo que aparece en el escudo de Colombia, debajo del cóndor que dice libertad y orden, que son como los dos extremos en los cuales se mueve la patria, ¿sí? Entre la libertad, que es por supuesto el espacio de creación máxima, y el orden, que es mantener lo patrimonial, la tradición, las costumbres. Entonces el deporte activa eso, Isaac, activa esas tensiones entre lo tradicional y lo identitario, y el cambio, mediados por las identidades. Muchísimas gracias, profe David. Quiero darles la bienvenida nuevamente a todas las personas que se están sumando a nuestra transmisión en vivo. Recordarles que tenemos hoy un gran sorteo de un libro de autoría de nuestro invitado, así que los invitamos a escribir sus nombres en el chat, interactuar en este programa, hagan también sus preguntas, sus dudas, que acá se las resolveremos. Entonces, los veré a todos participando activamente en ese chat para ver quién es el feliz ganador de un tesoro. Es un libro genial escrito por el doctor David. En la siguiente pregunta va enfocada también desde lo antropológico. Quisiéramos saber cómo ha influido o desde la antropología, cómo se explica esta tradición del fenómeno de los hooligans que nace en Inglaterra y que se ha venido replicando en Latinoamérica, o más conocido como el fenómeno de las barras bravas. Profesora Lorena, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es una pregunta que se ha discutido mucho en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Es una pregunta que tiene que ver con la política, que tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene que ver con las ciencias sociales, con las humanidades. Porque, claro, se ha llegado a decir que son terroristas, vándalos, que son desadaptados, que son criminales. Eso escucha uno a veces por los medios de comunicación y de boca de los políticos. Y del otro lado, hay muchos estudios, bueno, hay una cantidad importante de estudios que no han sido consultados ni leídos por nuestra clase política, ni tampoco por el periodismo de nuestro país. Bueno, casi por ningún periodismo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo allí, Lorena, profesora? Que hay una incomprensión del fenómeno. Es decir, que todavía no hemos sido capaces de entender qué es lo que está pasando.
¿sí? Por supuesto que a todos nos da miedo que haya violencia y además sentimos que quizás no sea el escenario para que exista la violencia. Pero cuando uno examina más a fondo el fútbol y el deporte, uno se da cuenta que de cierta medida, cuando el deporte surge como un reemplazo de la violencia física. Es decir, el deporte cuando nace para sustituir a una violencia que existía. Entonces, antiguos, se dice, es una de las teorías sociológicas, esto que voy a decir, que antiguamente habían dos partidos políticos en Inglaterra que guerreaban todo el tiempo y que ninguno podía vencer al otro. Como había un empate muy doloroso, porque nunca nadie ganaba, deciden pactar una tregua, y esa tregua, cuando la pactan, dicen que mejor enfrentarse con armas simbólicas. Entonces arman como unos juegos entre las dos castas, entre las dos dinastías, para reemplazar la violencia real. Entonces el deporte se convierte en un reemplazo de la violencia real. Entonces el deporte es violencia simbólica. ¿Qué significa eso? Si nosotros entendemos que el deporte es violencia simbólica, no real, sino simbólica, nosotros entenderemos que siempre los deportes tengan tensión. Es decir, cuando uno va al estadio, yo sé que todos aquí, antes de la pandemia, alguna vez, no sé si Isabela, si Isaac, yo sé que muchos de los que están conectados habrán ido al estadio, la profesora Lorena, por supuesto que un montón de veces, el profesor Nixon, ¿verdad? Freddy Castro, los directivos de la institución, ¿verdad? Anderson, habrán ido alguna vez al estadio. Y uno nota en el estadio, cuando hay hinchada visitante, así no sean lo que llaman barras bravas ni eso, uno nota que ellos cantan a favor de su equipo y uno a favor del de uno. Y a veces hay como indirectas y cánticos de una barra contra otro. A veces la gente le grita cosas al árbitro, a veces le grita cosas al jugador visitante. Se dice que el estadio es un descontrol controlado. O sea que mucha gente que está muy estresada en la semana va al estadio y el estadio es como una válvula de escape donde la gente libera toda esa tensión, todo ese estrés, todo ese cansancio, ¿verdad? Y apenas pasa el partido, hace catarsis. O sea, como que se renueva y regresa a su casa como ya desahogado. ¿Qué quiero decir con esto? De que el deporte implica un cierto grado de violencia, pero simbólica, no real. El problema con las barras de fútbol organizadas es que a veces pasan de la violencia simbólica a la violencia real. Pero ¿qué sucede allí? Lo que sucede es que lo que se ha establecido es que muchos de los partícipes de estas barras, que llaman barras bravas, ¿verdad? Son estratos de la juventud que son tradicionalmente desplazados de todo lo que significa el establishment y que encuentran en el fútbol una forma de visibilizarse políticamente, ¿verdad? Entonces uno lo que encuentra allí es que el fútbol se convirtió en un escenario de política por otros medios. Por eso es que ellos han logrado ser interlocutores con los alcaldes de la ciudad, con los jefes de policía, con los clubes de fútbol. Entonces lo que encontramos allí es el surgimiento de unos nuevos actores políticos a los cuales hay que darles un tratamiento político, ¿verdad? No significa que todos aquellos que cometan violencia no deban ser judicializados y sancionados, porque no se puede tolerar, por supuesto, que haya socialmente desmanes de esta naturaleza. Pero comprender el fenómeno significa lo que estoy diciendo. ¿Qué les pedimos a nuestros dirigentes y a nuestros periodistas? Que lean un poquito más de etnografías antropológicas. Los antropólogos hemos hecho muchos trabajos acompañando barras e intentando descubrir la lógica que los motiva a expresarse de la manera que ellos lo hacen y a comprender la violencia que ellos tienen para sí mismo, así como les dije que había surgido la antropología, así mismo para reducir la violencia, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir diciendo que el problema del hooliganismo se acabó en Inglaterra y que no existe acá. En Inglaterra sigue habiendo hooliganismo, solamente que no está en los estadios de la Premier League. Se desplazó afuera de los estadios. Algo de eso ha pasado en Colombia. En resumen, profesora Lorena, es un problema complejo, pero poco entendido y manejado de una forma muy torpe por la dirigencia colombiana y presentado de una manera muy torpe y muy básica por el periodismo colombiano. ¿Qué sería importante? Conocer más del fenómeno, no para justificarlo, no. Yo aquí no estoy justificando de ninguna manera, por supuesto, la violencia de los ultras o de los hooligans. ¿Sí? Estoy como antropólogo intentando comprender un fenómeno porque cuando se comprende mejor un problema, se resuelve de mejor manera, ¿verdad? Y entendiendo las motivaciones que tienen ellos sin justificarlas, uno podría empezar, digamos, a manejar el problema.
Algo de eso ha habido en Colombia. Colombia es modelo en América Latina porque las barras de fútbol en Colombia, digamos, dialogan con el Estado a través de una cosa que se llama el Plan Decenal de Convivencia en el Fútbol. De hecho, en otros países, Argentina y Brasil, México, se sorprende de que en Colombia haya, digamos, ese grado de entendimiento entre barras, Estado, medios y clubes. La dejo ahí porque eso es un tema, profesora Lorena, tremendo, es un tema ancho. Esto hay cursos, seminarios, ¿verdad? Diplomados, maestrías, tesis de doctorado que han trabajado el tema. Pues aquí apenas estamos dándole unas pinceladitas, ¿no? No sé si Isabel e Isabela estén comprendiendo lo que aquí se está diciendo, o la gente que está conectada en YouTube. Yo estoy procurando hablar, intentando serlo como lo más explícito posible. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, voy a invitar a Isaac con nuestra siguiente pregunta. Con base a lo que nos comentas desde los rasgos y comportamientos sociales, desde la perspectiva antropológica, ¿cuál sería el papel que cumple el deporte en nuestra sociedad? Claro, ahí está esa pregunta me permite como ir cerrando lo que he dicho previamente. El deporte llegó para quedarse. Ustedes noten cómo estamos en cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Japón, ¿no? de Tokio, que eran Juegos Olímpicos 2020 y ahora va a ser el 2021, pero se van a seguir llamando 2020 para respetar aquello de que cada 4 años hay unos Juegos Olímpicos. Y si ustedes ven cualquier noticiero, ustedes van a ver que hay una sección que se llama deportes. O en la prensa, cuando uno abre la prensa, cuando existía la prensa escrita, porque eso se está acabando también, uno se da cuenta que hay una sección de deportes. Y ustedes tienen clase de educación física y deporte, y a ustedes les enseñan fundamentos de los deportes, del atletismo, el voleibol, ¿verdad? También además los fundamentos de la educación física, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? De que hace parte de la vida actual. Hace poco, Isaac, no sé si tú sepas, pero hace casi un par de años se fundó en Colombia un ministerio, se llama el Ministerio del Deporte. No existía antes un Ministerio del Deporte. ¿Por qué se creó un ministerio? Se pregunta uno. La respuesta es porque es un tema que se volvió importante. Tan importante que debe haber un ministro o una ministra. O sea, es tan importante que ya tiene que haber un delegado de ese sector, ¿sí? Que se siente con el presidente a cuando piensan las cosas del país. Cuando uno ve que hay un ministerio, significa que es algo que es considerado súper importante, porque además tiene presupuesto, ¿sí? Significa que el Estado debe fomentar el deporte y eso está contemplado, Isaac, en la Constitución Política. Si tú revisas el libro constitucional, el artículo 52 de la Constitución Política Nacional dice que el deporte es un derecho, además que debe tener un gasto social previamente establecido por el Estado. O sea, no apenas un saludo a la bandera, sino que encima de que es un derecho, que todos deben tener derecho al deporte, la recreación y la actividad física consagrado por la Constitución Política, que además de eso debe haber un presupuesto, o sea, recursos del Estado provenientes de los impuestos de los colombianos y las colombianas, para que se fomente desde el Estado el deporte. Entonces, ¿por qué es importante el deporte? Olvidémonos un poco del alto rendimiento, olvidémonos de las medallas, de los diplomas, de los triunfos, de Nairo Quintana, de James Rodríguez, olvidémonos un momento de eso y ocupémonos del deporte en nuestras vidas. ¿Por qué la gente hace deporte y actividad física? ¿Por qué la gente, digamos, hace movimiento, sale, se recrea? Porque es una necesidad biológica y cultural, porque todos necesitamos espacios donde nos sintamos seres humanos y eso se hace es con la libertad de compartir con los demás. Ahora se está restringido todo por la pandemia, yo comprendo todo esto que está pasando. Olvidándonos de que existe pandemia, el deporte básicamente lo que concitaba era la posibilidad de compartir, de integrarnos, de sentirnos una entidad identitaria, ¿sí? Entonces, el deporte, ¿cómo construye sociedad civil? Porque el deporte hace que la gente, por ejemplo, en esos juegos que hay en los municipios de Colombia, ¿verdad? En las regiones del país, la gente se integra alrededor de un torneo. No necesariamente un torneo que dé medallas. Puede ser un torneo donde la gente lo que quiera es jugar el partidito el fin de semana.
o lo que la gente quiere es salir en su bicicleta con un grupo de amigos y hacer una ruta, ¿verdad? En una bicicleta de esas que llamamos de ciclomontañismo, o una bicicleta un poquito más sofisticada, o la gente quiere jugar un partido de voleibol. Y usted ve allí a niños, niñas, chicos, un partido de baloncesto, profesora Lorena Camacho. Entonces uno allí lo que ve necesariamente es integración de edades, o sea, de generaciones, porque puede jugar el abuelo con el papá y el hijo en un mismo partido, ¿verdad? Integración de identidades, ¿sí? Porque inclusive podemos jugar con gente de otras regiones, ¿sí? Podemos también a través del deporte emplearlo como un elemento de integración de género. Nótese cómo cada vez nos misturamos más hombres y mujeres. Por fortuna se han ido derribando esas barreras de que el deporte era un asunto de machos o de hombres. Todo eso se ha ido derribando. Ahora el fútbol es un deporte que fue conquistado por fortuna por las mujeres, y ya eso hace que un medio como es el deporte consiga que se unifiquen, o más que se unifiquen, que se logren espacios de integración, de libertad individual, de exorcismo social en el sentido de exacerbar como todas esas tensiones que se tienen, ¿sí? Y se va construyendo desde la base sociedad civil. O sea, se va integrando la sociedad desde la misma pirámide. Ya después vendrán los campeones, ¿sí? O sea, una buena base garantizaría a futuro unos grandes campeones, pero no es el objetivo inicial. El deporte per se, la recreación per se, en sí mismas tienen beneficios como los que acabo de expresar, querido Isaac. Vale, muchas gracias. Tú mencionabas al Ministerio de Deportes. Frente a eso te quería preguntar si el deporte ha incidido en la modernización de nuestro país y si además se puede construir un proyecto político en torno al deporte. Sí, imagínate que han llegado deportistas al Congreso. En su momento la gente agradecida con Willington Ortiz tomé jugo, agradecida con un futbolista me atoré, pero ya, agradecida con un futbolista como Willington Ortiz, votó por él en las elecciones al Congreso, porque recordaban sus goles, recordaban toda la magia que les había regalado como futbolista, y la gente encariñada por esa figura de un afrocolombiano de Tumaco, que fue selección Colombia, jugó en Millonarios, América, Deportivo Cali, la gente votó por él y él fue congresista de la República. Y en otro momento, Isaac, la primera mujer que fue medallista de oro por Colombia en unos Juegos Olímpicos, los Juegos de Sydney, en Australia, de Sydney. Ella es María Isabel Urrutia, también una mujer afrocolombiana, del Pacífico colombiano, ¿verdad? Ella ganó una medalla en halterofilia, en levantamiento de pesas, y también fue elegida congresista. Entonces, nota cómo la política y el deporte siempre han estado vinculados de alguna manera. Cuando tú me mencionas lo del Ministerio del Deporte, significa que había tal efervescencia social en torno al deporte, que eso generó que hubiese una cartera destinada netamente pues a tratar ese tema como un asunto de gabinete, un asunto de Estado. Ahora, si ustedes revisan en el mundo y en Colombia, hay una cosa que se llaman las políticas públicas, Isaac. Las políticas públicas son aquellas negociaciones que hay entre la sociedad civil, el gobierno, ¿verdad? Las organizaciones, para construir como un reglamento, como unas normatividades que hagan, por ejemplo, que el deporte llegue a todos los territorios del país. Por ejemplo, porque a veces uno se va, Isaac, no sé si te ha pasado, que tú vayas a municipios perdidos decimos perdidos, ¿no? Porque es una forma a veces, pues, un poco inadecuada de referirnos a esas partes de Colombia, pero municipios de lo que llamamos la Colombia profunda, y uno mira allá y allá no hay coliseos. Uno no encuentra patinódromos ni canchas de fútbol sofisticadas con buena grama. Entonces, y por supuesto uno dice cómo esta gente o estas personas que también son colombianos y colombianas
porque no tienen el derecho a tener unas buenas instalaciones y derecho a practicar un deporte de una manera como lo hacemos en las grandes ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali. Entonces, las políticas públicas, Isaac, lo que buscan, ¿sí?, es que haya una igualdad en el acceso de oportunidades. Es decir, que el municipio más perdido de la Amazonía colombiana, ¿sí?, no sé si han ido a Puerto Nariño, que, ¿verdad?, que solamente se puede ir por el río Amazonas porque y allá no hay ni motos ni carros, es un municipio totalmente peatonal, pues que haya oportunidades de acceso, no a la única cancha de baloncesto y fútbol y microfútbol que tiene el municipio, sino que hayan otras oportunidades y que hayan programas, que hayan profesores de educación física allí que incentiven la zumba, ¿verdad? Que incentiven, por supuesto, los juegos comunitarios, los juegos indígenas. Entonces, esto que tú me preguntas del ministerio y de los proyectos políticos, pues pasa por ahí, de que no hayan colombianos de primera, segunda y tercera clase. Unos colombianos que sí puedan acceder al deporte y otros no. Por ejemplo, el deporte para los campesinos, para la mujer campesina, para el deporte en la ruralidad, en las veredas. Se supone que un ministerio del deporte, para eso no lo inventamos, para que llegue a esos puntos más recónditos del Chocó, de La Guajira, de Arauca, del Bichada, que llegue a los resguardos indígenas. Esa es la presencia del Estado, con infraestructura, o sea, con canchas, con instalaciones, con programas, y ojalá con programas, o sea, necesitamos más profesores de educación física, por ejemplo, con enfoque diferencial étnico. Digamos, la etnoeducación en educación física es uno de los puntos críticos del país. Todavía no comprendimos cómo es la educación física del mundo indígena, porque necesitamos que hayan estudiantes indígenas, ¿verdad?, que regresen a sus resguardos y que logren que se cumpla la Constitución en esos pueblos indígenas de Colombia o en las comunidades afros, o ya lo digo, en el desierto guajiro, en la selva amazónica. Entonces, nota cómo no es apenas con medallas y con triunfos de nuestros grandes deportistas, muchos de ellos que vienen de esas zonas olvidadas y que han sido deportistas muchas veces a pesar del Estado, o sea, en vez de ser a favor, con la ayuda del Estado, muchas veces a pesar del Estado han logrado esos títulos y esos triunfos que tanto los enorgullecen. Es que pensemos en que hay otros colombianos y colombianas que también merecerían ese acceso que tenemos en las grandes ciudades. Y eso se hace a través de la pregunta que tú me formulaste. ¿Cómo las políticas, la política, el Ministerio del Deporte pueden hacer un proyecto político, un proyecto de nación en este caso, para que tengamos una real igualdad y no una igualdad nominal como dice la Constitución? Va por ahí la respuesta. Muchas gracias, David. Ya que Isaac menciona el tema del Ministerio del Deporte, quisiera saber si consideras que la creación del Ministerio del Deporte soluciona de alguna manera las condiciones actuales de los deportistas y el deporte en Colombia. Isabela, gracias porque esa es como la parte B de la respuesta que yo empecé con la pregunta de Isaac, porque Isaac también además me ha preguntado por la modernización, ¿no? Se decía antiguamente que el deporte era el triunfo de la modernidad. ¿Y la modernidad qué era? Era domar a la naturaleza, era dominar el cuerpo con técnicas, ¿sí? Es decir, era llevar la ciencia y la tecnología al cuerpo para hacer que rindiese más, que su nivel de exigencia llegara a límites insospechados, y eso se consideraba moderno. La gente quedaba sorprendida, embelesada, como hipnotizada con los deportistas, ¿sí? El deporte empezó siendo de las élites y después el deporte se popularizó, se masificó. La gente quedaba hipnotizada. Cuando llegó el fútbol, la gente no podía creer que alguien pudiera dominar el balón de esa manera o patear un balón a la inglesa, se llamaba la patada inglesa en esa época. Cuando llegó el fútbol o el tenis, que alguien tuviera motricidad, equilibrio, coordinación, para con una raqueta golpear una pelotita y pasarla por una malla, o el baloncesto cuando fue inventado en los Estados Unidos y que llega a Colombia. Esos primeros partidos de fútbol, de baloncesto en Colombia hacían que la gente se agarrara la cabeza sorprendida de que todo eso se pudiera hacer con el cuerpo y con la destreza física, un dribbling, una entrada con doble ritmo, ¿verdad? Todo esto que la profesora Lorena es tan sabia, ¿verdad? Porque ella, no sé si ustedes lo sepan, tiene una larga carrera en el mundo del baloncesto y ahora como formadora de talentos, de deportistas. Es un honor que ustedes tengan a una profesora con esos quilates, ¿verdad?
que juegue baloncesto como juega y como en el colegio Cafán. Y entonces, eso, Isaac, la gente embelesada, totalmente enloquecida, y digamos, las camadas populares empezaron a practicar eso y se lo apropiaron. Y el deporte ahora, nadie pide permiso para jugar baloncesto, ni permiso para jugar fútbol. La gente ya siente que eso hace parte de su vida y de su recreación y de su derecho, etc. Entonces, la modernidad viene por esa vía. Viene un poco por conectarnos con el mundo, porque en toda parte juegan estos deportes, ¿verdad? Y las personas han conseguido apropiarse de estas técnicas, hacerlas suyas, manejar el universo deportivo de un deporte específico. Y eso ha contribuido a que nos integremos con el mundo. Porque sabemos que en una cancha de un barrio del sur de Bogotá o del norte, etcétera, puede suceder que en un barrio de la India, en un barrio de Alemania, en un barrio de Japón, estén también jugando baloncesto. Es decir, es una práctica que consiguió integrarnos, globalizarnos con el universo entero, digo humano, ¿no? Con el planeta nuestro. Y además, la modernidad viene por el lado de que, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno entra en serio a un deporte a practicarlo, pues uno sigue ciertas rutinas de entrenamiento, uno empieza a alimentarse diferente, la gente que practica, inclusive la recreativa, y eso hace que la ciencia y la tecnología entren allí en el raciocinio de las personas para conductar su cuerpo conforme una disciplina atlética, deportiva. Entonces, eso se dice que ese comportamiento es típico de la modernidad, porque hay una racionalización de lo humano, del ejercicio, del movimiento. Y por otro lado, a la hora de que la nación se integre con otras naciones en eventos como los que ya sabemos, Copa Libertadores en fútbol o de baloncesto también, que la hay ahora, la famosa burbuja que hay en la ciudad de Cali, en esos torneos nacional y torneos internacionales que hacen de baloncesto en la capital deportiva de América, como dicen que es Cali. Entonces, esa pregunta, Isabela, ¿el ministerio en qué entra ahí? Lo he dicho en las dos respuestas previas y lo remato en respuesta contigo, Isabela. Es que ya hay un mandato popular, Isabela. Ya en este momento no es un asunto de si quiere o no quiere, digamos, el gobierno de turno, sino que ya hay una política pública que obliga a que lo cumplan, ¿verdad? Y no solamente dándole presupuesto a nuestros grandes deportistas que se lo merecen todo, ¿verdad? Para que nos sigan representando y lleven esa bonita camiseta que tiene Lorena puesta, o chicos, las que ustedes se ponen, apreciados estudiantes, comunidad en general, esa camiseta bonita que tú tienes ahí, Isabela, puede ser la de Llorel, y no sé, o la Catalina Usme, cualquiera de esas maravillosas futbolistas que tenemos en nuestro país, sino también para el deporte, por ejemplo, para la población en situación de discapacidad. Es decir, no sé si ustedes sepan que hay un deporte adaptado, que hay un deporte para personas que han sido víctimas del conflicto armado o de un accidente y que puedan ejercitar su derecho, ¿verdad? Y eso va a significar, obviamente, que hay un presupuesto del Estado, porque además es un deporte que se hace costoso. Si a veces tenemos problemas para que acceden a un supermercado porque no hay una rampa de acceso de la silla de ruedas, ahora lo hay más para que accedan digamos, a todos los equipamientos propios de una disciplina como esa, ¿sí? O lo que ya les hablé, el deporte de las comunidades, el deporte social comunitario, que es el que hacen en los barrios, en las comunas, y que requiere algún apoyo del Estado, aunque ellos se han autogestionado. Pero qué bueno sería que además del discurso, y eso lo tiene que hacer el ministerio, Isabela, como un mandato ciudadano. De ahí la importancia de tu pregunta y que comprendamos eso, ¿verdad? De que ya el Estado debe proveerlo, y no porque queramos vivir subsidiados ni nada, sino porque trabajamos como sociedad para que eso fuera un logro, una conquista social. Muchísimas gracias, profesor David. Vamos a interactuar un poco con nuestro querido público. Voy a leer un mensaje de María del Mar Rodríguez, que nos dice: felicitaciones al Colegio Cafán por promocionar esta clase de espectáculos de cultura, deporte, arte, donde se integra gran cantidad de familias y vemos la interacción con nuestros niños de todos los grados. Hay una pregunta de Nixon Gallego que dice:
¿Qué mirada tiene el fútbol actual? No solo como movimiento reglado, sino como fenómeno social en Colombia y su relación con la construcción de identidades. Esta pregunta la voy a unir con una, discúlpenme en un momento, que acaba de publicar, como estamos en vivo, la acaba de publicar Jenny Gómez. Dice, en Colombia la mayoría amamos el fútbol. ¿Considera que este es el deporte nacional? ¡Wow! ¡Qué preguntas! Muchas gracias a Jenny y al profesor Nixon por las preguntas. Yo quería hablarles de la América de Cali, pero no puedo porque es el equipo de mis amores y ahora no estamos tan bien en la tabla. No, Isaac, Isaac me está mostrando el escudo del ballet azul, ¿no? De los embajadores, que nos están ganando la llave, pero esta bromita que hacemos con Isaac justamente hace parte del folclore del fútbol, ¿no? Qué bueno poder tener una rivalidad sana en el sentido de alentar a distintos equipos y que eso no genere nada más allá de la broma, de la risa que puede ocasionar un gracejo de esta naturaleza. La pregunta del profe Nixon, vean que no pudimos vivir sin fútbol. El primer deporte que se activó en tiempos de pandemia de COVID-19 fue el fútbol. Claro, estamos muy tristes porque el fútbol sin hinchas, caramba, pareciera, inicialmente era algo insípido, ¿no? Nos costaba mucho ver un partido sin graderías, sin tribunas, sin la fiesta de las graderías. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Millonarios salta al campo en el Campín, la fiesta que hacen las barras de fútbol de Millonarios, ¿sí? O las de Nacional en Medellín, o las de América en Cali, o las de Junior en Barranquilla. Todos estos clubes que tienen una tradición en Colombia y nos costaba mucho, pero el profesor Nixon no se pudo parar, pero sí se empezó un poco a reinventar la industria del fútbol, porque se llegó a la conclusión de que el fútbol se estaba devorando a sí mismo en tiempos de pandemia. O sea, los salarios eran tan altos que los clubes estaban tragándose, comillas, es una metáfora, a sí mismos, y eso ocasionó que hubo un replanteo en salarios, en el negocio, en el merchandising, como en el marketing, la industria del fútbol. Yo creo que el COVID permitió la oportunidad de que el fútbol se empezara a pensar de una forma un poco más modesta, porque a veces inclusive nos hacía sentir como si eso fuera la Liga de los Galácticos, como se dijo. Por eso esa propuesta de la Superliga cayó tan mal, en el sentido de que era un asunto de clubes ricos en el mundo, donde un poco nos dejaban a todos los demás por fuera, ¿verdad? O sea, había una estratosfera que eran ellos, y los demás sálvense como puedan, y eso ocasionó un rechazo, no en defensa de la FIFA ni de la UEFA, porque sabemos que la FIFA y la UEFA también son entidades muy cuestionables, que además también han estado involucradas en muchos escándalos de corrupción, y hay gente detenida, y no nos inspiran tampoco mucha confianza. No se trataba ni de la FIFA ni de la UEFA, se trataba de que los clubes ricos del mundo estaban haciendo toldo aparte, y todo se trataba apenas del negocio por el negocio, olvidándose de los fundamentos del fútbol, de aquella cosa romántica que todavía los hinchas tenemos en la cabeza y que no nos podemos olvidar. Por ejemplo, ustedes, cada uno tendrá un equipo de fútbol. El mío, mi agradecimiento con el América es porque me regaló una infancia maravillosa, y yo jamás podré olvidar lo que significó para mí ese equipo cuando yo era entre niño y adolescente. Ese amor a ese pasado mío que me produjo este equipo, es lo que hace que yo mantenga ese vínculo. Por eso se decía, no sé Isaac si lo sepa, Isaac, que se nota que es uno de los chicos acá que mejor maneja. Antiguamente se decía, creo que todavía funciona, que uno podía cambiar de partido político, hacerse una operación de cambio de género, o sea, eso se decía, pero que jamás uno podía cambiar de club de fútbol, porque eso era un asunto como ¿verdad? Claro, esto puede ser un poco exagerado, pero lo que me refiero es que esto produce tanta ligazón. Por eso la pregunta me gusta tanto, la pregunta de Isaac, de Nixon, y la empato con la pregunta de Jenny, porque yo creo que el fútbol ya dejó de ser en Colombia un deporte. Yo diría que el deporte nacional de Colombia es el ciclismo, porque el fútbol es más que un deporte. El fútbol se convirtió, eso me lo enseñaron en Brasil. Cuando yo llegué a Brasil me dijeron, usted sabe, David, me dijeron a mí,
¿cuál es el deporte nacional de Brasil? Yo dije, el fútbol. Brasil es el país del fútbol. Me dijeron, no. El deporte nacional de Brasil es el voleibol. Y usted se va a dar cuenta. Y yo, ¿por qué? Y yo dije, ¿y el fútbol? Dijo, no, el fútbol aquí es una religión. ¿Entienden? O sea, el fútbol logra una categoría tal que hay que sacarlo de los deportes. De hecho, ustedes saben que un futbolista se va, por ejemplo, a una discoteca y al día siguiente puede jugar y hacer 3 goles. ¿Qué otro deportista de otro deporte puede hacer eso? El fútbol parece una cosa especial, una cosa de minutos. El futbolista entra, le mete la punta del pie y ya la figura del partido. Eso no pasa. Usain Bolt, si se iba de noche, de discoteca, al día siguiente iba a correr los 100 metros planos y perdía haciendo Usain Bolt, porque tenía que dormir y esto. El fútbol permite una cosa especial, es decir, para mí ya no es un deporte. Para mí hace tiempo dejó de ser un deporte y hoy día tienen como un lugar muy distinto. En cambio, el ciclismo sí es un deporte nacional, inclusive, véanlo ustedes, no apenas porque Colombia es el único país latinoamericano que se codea con las naciones más poderosas del mundo, porque los colombianos se han ganado las grandes vueltas del mundo, porque son una marca país. Es decir, la marca Escarabajo no la tiene ningún otro país, ninguna nacionalidad tiene una marca como la colombiana, eso de escarabajos. Y noten cómo todos los clubes, los equipos de ciclismo del mundo tienen colombianos. Y si ustedes miran la Vuelta a Colombia, lo que pasó ahora, o la Vuelta a la Juventud, la cantidad de ciclistas que hay en Colombia. O sea, ahora, lo que la gente sale ahora en bicicleta a montar, para mí el deporte nacional en este momento es el ciclismo. En su momento lo había sido el boxeo, pero por ciertas campeones como Pambelé, Japilora. Entonces, esa es un poco la respuesta. Yo sé que está llena de pinceladitas, pero era para intentar responder 2 buenas preguntas, que es difícil. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta y tiene que ver con la relación que tú puedes establecer entre el deporte y la tecnología en el desarrollo de atletas que buscan su alto rendimiento. Es total, profesora Lorena. Se dice que se acabaron los deportistas naturales. Es decir, que estamos llegando al ocaso de aquellos que sin entrenamiento de ciencia y tecnología consiguen ganar. Ya todos los campeones del mundo en el alto rendimiento lo son porque integran a sus rutinas de entrenamiento en la forma como duermen, en cámaras hiperbáricas. El gramaje de proteína o de ciertas sustancias, carbohidratos que consumen, las vacunas que usan. No me estoy refiriendo a doping, me estoy refiriendo a todo dentro de la legalidad, ¿verdad? Al número de horas de sueño, al número de entrenamientos en la tarde o en la noche o después del entrenamiento. Es decir, hoy día es prácticamente imposible ser del alto rendimiento sin tener ciencia y tecnología. Por ejemplo, Lorenita, el número de golpes que le da un boxeador a una lona de boxeo, en el caso de Mayweather, que es el gran boxeador último, es que él tenía que hacer 1000 golpes efectivos con cierta potencia a la lona. Y esos golpes se los medía un software, una máquina, un computador. Y si no hacía los 1000, no completaba el entrenamiento. Y de esa manera, entre otras, él consiguió ser el mejor boxeador del último tiempo. A muchos no nos gusta, pero era el que más ganaba y el que nunca tumbaban. Esto para responderte que sí, que es inclusive los más modestos ya, el club de barrio y eso ya integra rutinas de ciencia y tecnología a sus distintos entrenamientos. Vale, muchísimas gracias. También quiero complementar algo a tu respuesta, pues teniendo en cuenta la experiencia como docente ahorita, casi que con ámbito tecnológico en nuestra clase de educación física y enviando un saludo muy fraterno a todos nuestros estudiantes, que si bien es cierto fue muy difícil adaptarse a esta situación de pandemia, pues recibir una clase de educación física y de deporte de manera virtual creo que fue la principal reto, porque los chicos siempre buscaban esa liberación de su salón de clases saliendo a las canchas, a pisar el césped, a pisar una cancha, un balón, y tener que adaptarse y verlo de manera virtual, pues ahí sí que también hay una estrechísima relación con la tecnología. Aprender a través de videojuegos también, los temas tácticos, los temas de acondicionamiento físico, de consolas que tienen sensores de movimiento, también hay una relación muy importante con la tecnología. Isaac también tiene una pregunta relacionada con este tema. Ya que estamos hablando de tecnología y entrando en un deporte para mí el más importante y el que más soy adepto, el fútbol, ¿crees que el VAR le ha sumado más al fútbol o por el contrario le ha quitado cosas como lo son las emociones,
los fallos arbitrales, esas cosas que hacían algo tan hermoso en el fútbol? ¿Crees que el VAR ha sido un pro o un contra en el fútbol? Nos ha costado adaptarnos. Yo lo he sufrido mucho. He cantado goles y después me he tenido que arrepentir, ¿verdad?, de haberlo celebrado porque los de enfrente se están riendo de que lo hubiera cantado. Por ejemplo, es decir, en el estadio ya resulta que uno no sabe si cantarlo o no. Entonces, desde esa perspectiva, todo cambio tecnológico debe producir también un cambio social, un cambio cultural. Lo dije mal, porque yo soy de los que pienso como antropólogo que la tecnología es la que evidencia el cambio cultural. Esto significa que el fútbol, después de tantas críticas por lo injusto de los arbitrajes, y como ya habían hecho otros deportes, ustedes saben que el ojo de águila, el ojo de halcón, en juegos de tenis, en juegos de Super Bowl, en baloncesto inclusive, que se está implementando, hacen que las jugadas sean revisadas en pro de una justicia. Solo que, Isaac, creo que tú ya te has dado cuenta que el VAR lo manejan seres humanos. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que, bueno, se reduce en algo la subjetividad que pueda estar presente en un partido real, en tiempo real, con un árbitro que gobierna todas las acciones de juego. Si tú me preguntas a mí, el VAR llegó para quedarse y va a ser imposible que lo desmonten y en 10 años lo habremos naturalizado. Es decir, en 10 años nadie va a criticar el VAR. ¿Por qué lo criticamos ahora? Porque es relativamente, es nuevo. Ahora, que si me gusta o no me gusta, pues no me gusta, pero porque soy un hincha que toda su vida ha vivido el otro fútbol. Pero me tendré que acostumbrar, así como cuando ponen el taxímetro en una ciudad. Aquí Villavicencio tiene taxímetro hace 4 años. Ustedes vieran lo que costó de que la gente se adaptara a un taxímetro. Hoy día nadie dice nada del taxímetro. Por ponerte un ejemplo de tecnología aplicada a la vida cotidiana, en este caso los deportes. Se supone que integra justicia y que llegó para traer justicia. Seguramente se sofisticará y será mejor. Es decir, habría que poner las fichas en el VAR. La pregunta es muy buena, pero te estás dando cuenta que tengo dificultades para defenderla porque no me gusta, sin querer decirte que es necesario. Ok, David, muchas gracias. También te tengo otra pequeña pregunta que me surgió respecto a lo que estabas hablando, y es que ¿cómo puedes compaginar el deporte y los estudios al mismo tiempo? Isabela, qué pregunta. Buena pregunta, qué buena pregunta, porque es como cómo hablar y respirar al mismo tiempo y tomar jugo. ¿Vieron lo que me pasó ahora? Más o menos es eso, porque imagínate que en el caso personal, llevo 3 años haciendo atletismo, haciendo 10 kilómetros cada 3 días, ¿verdad? Y alternando esa actividad con la bicicleta, haciendo una salida en mi bicicleta aquí a los municipios circunvecinos de Villavicencio, aquí en el departamento del Meta, al punto en que se me convirtió en un estilo de vida. Pero lo que yo he visto cuando salgo es que hay muchas más personas que también introdujeron esos cambios en sus vidas. Cuando uno madruga y hace deporte, es cuando uno se da cuenta que no está solo, y que hay gente que tiene más disciplina que tú y que sale más que tú. Pero claro, yo también descubrí otra cosa, Isabela, y te la voy a confesar, pero no le digas a nadie. Por favor, esto que te voy a decir es así un secreto, ¿verdad? Lo que pasa es que también las personas, cuando llegamos a cierta edad, nos empezamos a preocupar por nuestra salud. Y puede pasar que los que yo veo haciendo deporte, muchos de ellos tienen más o menos mi edad. Los más jóvenes pues estarán integrados a sus escuelas de formación deportiva, a sus clubes, y harán en unos ambientes distintos a los que nosotros los mayorcitos hacemos cuando salimos madrugados a la calle. Y entonces, Isabela, yo empecé a investigar el deporte porque en su momento me gustaba mucho el fútbol, pero no era tan bueno. Yo tengo un hermano que juega mucho mejor que yo, que siempre fue el 10 de los equipos, ¿verdad? Y entonces yo era aquella persona que estaba como a la sombra de mi hermano. Entonces mi hermano era el celebrado por todo el mundo y yo era como el olvidado. Entonces dije, bueno, no lo juego tan bien, ¿qué tal si lo investigo? Y acabé metido en este ambiente, al punto en que
me conocen es por lo que yo hablo de fútbol. Cuando me invitan a que yo juegue, me imagino que seré la decepción del equipo, ¿verdad? Porque además mi deporte realmente, pues siempre fue el atletismo, inclusive desde tiempos del colegio, donde representé a mi institución, que es el técnico industrial acá en Villavicencio, etcétera. Y ahora el ciclismo como una actividad también que me permite ir más lejos y conocer además parajes muy lindos, ¿no? El ciclismo te permite descubrir rincones de la naturaleza que tú no sospechabas que existían, Isabela, y que con la bicicleta se puede uno llegar hasta esos lugares, porque en el atletismo uno va más cerca, en cambio la bicicleta sí te permite ir mucho más lejos. Pues la pregunta es muy buena porque estás preguntándome de un momento muy especial de mi vida y yo por eso te la agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Llegó un momento que no queríamos que llegara porque pues se va a terminar pronto nuestro programa, pero para nuestro querido público es el gran sorteo del libro. Te voy a invitar a que enciendas tu micrófono, profe David, y nos muestres porque ellos no han visto el libro. ¿Cuál es el libro? Y cuéntanos un poquito de él antes de hacer ya el sorteo. Bueno, este libro que además está nuevecito, que está, si ustedes ven, está en el paquete original, el empaque original, se llama, como una frase que dijo Maturana, el técnico Francisco Maturana en su momento, se juega como se vive. Tiene como subtítulo Las culturas del fútbol en Colombia. Es un libro que se está escrito por varios autores, uno de ellos soy yo, que tiene un capítulo que se llama El país que se inventaron la radio y el fútbol. El país que se inventaron la radio y el fútbol, ¿verdad? Y es como la radio y el fútbol inventaron una nueva patria después de la violencia del Bogotazo. Como esos grandes, no sé si ustedes sepan que tuvimos grandes relatores de radio, la gente no había televisión y la gente escuchaba todo por radio, y la gente se imaginaba lo que era un partido de fútbol, porque eran unas narraciones, pero totalmente asombrosas. Entonces, este libro que es escrito por hinchas de Millonarios, Santa Fe, América, Medellín, Junior, que además también son profesores como yo, pues son, digamos, textos muy cortos que nos permiten entender lo que somos como país a través de este deporte. Entonces, está editado por la Universidad de los Andes, que es una universidad, usted sabe, muy prestigiosa del país de Bogotá, y está editado por Omar Rincón, que también es un periodista muy reconocido en Colombia. El libro está a disposición, lo envío desde Villavicencio para Bogotá, para quien se lo gane. Entonces, profesora Lorena, usted conduce el sorteo. Bueno, vamos a compartir aquí nuestra pantalla con la ruleta de todos los que se inscribieron en el sorteo a lo largo del programa. Vamos a hacer un solo giro y el primero en ganárselo. ¿Listo? Adelante. Momentos tensos. ¿Quién será ese gran ganador? El gran afortunado o afortunada. Silencio tenso. Minutos eternos, segundos eternos. Karen Lorena Lesmes Rangel. Listo, muchísimas gracias. Vamos a pedirle el favor a Karen Lorena Lesmes Rangel que nos dejes tu correo electrónico ahí en nuestro chat. Nosotros nos comunicaremos contigo para hacerte llegar este extraordinario libro. Y, profe David, me dicen que dónde pueden conseguir tu libro. Muchos, pues, que no tuvimos la oportunidad de ganárnoslo, queremos saber en dónde podríamos encontrarlo. Y ya así como en breve, porque estamos pasados unos minuticos, para ya despedirnos. Con mucho gusto, está en la librería de la Universidad Nacional y en la Librería Nacional y Lerner de Bogotá. Muchísimas gracias. Bueno, voy a agradecer especialmente a ti, profe David, por esta gran oportunidad de compartir tanto conocimiento a tu lado. Gracias a mi querida estudiante Isabela, de grado quinto, a mi querido Isaac Jiménez, excelentes moderadores de programa aquí
detrás de cámaras también los aplaudimos, a sus familias, a todo el equipo docente del Colegio CAFAM, a todas las directivas, todas las personas que nos acompañan en vivo en este momento, a toda la sección de educación de esta gran empresa que es CAFAM. Muchísimas gracias, los invitamos a que nos sigan acompañando a estos programas. Recuerden que cada jueves nos encontrarán de 6 de la tarde a 7 de la noche para tener diversos temas que nos invitan a la reflexión. Un abrazo para todos y feliz noche. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias.